Hola, buenas noches. Vivimos en un mundo de lo inesperado, ¿no? En un mundo donde un día desaparece una hiperpotencia que había sido uno de los titanes que confrontaban en el escenario internacional en el siglo XX. Bueno, desapareció de buenas a primeras. Otro día, otra sorpresa inesperada, la renuncia de un papa, algo que no ocurría desde hacía por lo menos 600 años. Así este mundo va generando acontecimientos inesperados siempre, de distinta envergadura, por supuesto. Hubo en estos días un acontecimiento inesperado, si se quiere, de una envergadura menor. Sin embargo, a mí me parece significativo y revelador, y en estos días escribí mucho para los distintos medios gráficos para los que escribo y he hablado mucho del tema en radios. A mí me ha llamado mucho la atención la escena en la que el Dalai Lama parece dinamitar más de medio siglo de perfecta construcción de una imagen. ¿Por qué un hombre a los 87 años, después de más de medio siglo, desempeñándose con maestría, con excelencia propagandística en el escenario mundial, dinamita toda esa construcción con una escena que lo muestra besando en la boca a un niño y luego acercando su lengua a la boca de ese niño y pidiéndole que la succione, ¿Cómo pudo ocurrir algo así? A mí personalmente no es para mí personalmente no es una inmensa sorpresa que un líder religioso tenga actitudes de ese tipo. Yo creo que las personalidades que están vistas por enormes feligresías como en un plano de superioridad, porque esas feligresías lo suponen en un contacto directo con la divinidad, con la deidad, en un contacto directo con Dios. Bueno, eso hace que millones de personas sitúen a un grupo de personas en un plano de superioridad, y estar en ese plano de superioridad genera tentaciones muy fuertes a cometer abusos de cualquier tipo. Por eso ocurre a menudo en el terreno de las religiones este tipo de actos aberrantes. Los abusos sexuales, por ejemplo, la pedofilia que estamos viendo cómo engangrenó seguramente desde hace siglos la estructura de la Iglesia Católica, los tantos casos de pastores protestantes que son denunciados por sus feligresías por abusos sexuales, los casos de líderes sectarios, aquellos que encabezan sectas, que los veneran como si fueran semidioses o algo por el estilo, y luego terminan denunciados por abusos sexuales de todo tipo. Yo no digo que las religiones sean eso, digo que es un terreno donde ocurre eso, ¿no? Desde ese punto de vista, mi estupefacción frente a esa escena desopilante y aberrante no tiene que ver con que me sorprenda demasiado, no. Lo que me sorprende es que una persona que llegó a los 87 años y está en el centro del escenario mundial desde por lo menos los 20 años, porque Tenzin Gyatso, el nombre religioso de quien ostenta el título de Dalai Lama, fue proclamado Dalai Lama a los 5 años. En 1950 todavía no había salido de la adolescencia y tuvo que salir de su país cuando China ocupó el Tíbet. En el Tíbet, el Dalai Lama era el líder religioso, la máxima autoridad espiritual y también el gobernante, porque el Tíbet lamaísta era una teocracia. Eso terminó con la ocupación china, desde entonces Tíbet es parte de China y el Dalai Lama vive
en una ciudad del norte de la India, donde instaló primero un gobierno en el exilio, que terminó no hace mucho, cuando decidió renunciar a su poder terrenal y quedar solo como líder espiritual. ¿Líder espiritual de qué? Del budismo tibetano. ¿Qué es el budismo tibetano? Desde mi punto de vista es la única rama del budismo que es teológica, es teologal, tiene dioses, tiene divinidades. El budismo en general no es una religión, se puede ser cristiano y budista, se puede ser judío, musulmán o lo que fuere y budista, se puede ser ateo o agnóstico y también budista, pero no es el caso del budismo tibetano. El budismo tibetano tiene dioses, es una religión que se organizó obviamente en el Tíbet y que se expandió por otros rincones del Himalaya, como Bután, como Nepal, y también en Mongolia, porque el Tíbet fue parte de aquel imperio mongol que creó el Gengis Khan, y eso explica que haya budismo tibetano en rincones incluso de la Rusia siberiana, como Buriatia, por ejemplo. Buriatia es una provincia del oriente ruso donde la mayoría de la población practica el budismo tibetano, porque fue parte de aquel imperio que fue Mongolia. La cuestión es que esa religión, ese culto, tiene una divinidad, el Avalokiteshvara, que era la deidad que miraba hacia el ser humano y se apiadaba del ser humano. Avalokiteshvara es la deidad que se compadece de lo humano y acompaña lo humano en la desventura de la existencia, con sus angustias y con sus derivas, algo así como el dios de la compasión. Se supone que un Dalai Lama es una reencarnación de aquella deidad y que representa lo mismo. Y cada vez que muere un Dalai Lama, el Pashem Lama, que es el segundo en la jerarquía del lamaísmo, con un grupo de monjes, sale del Palacio Potala, ese gigantesco templo que tiene más de 1000 habitaciones y más de 10.000 santuarios, y recorren Lhasa, la capital, y las otras ciudades y aldeas del Tíbet, buscando la señal en un niño. ¿Qué señal? La señal de que en ese niño se ha reencarnado el Dalai Lama que había fallecido. A esa señal un Pashem Lama la encontró en Tenzin Gyatso, que tenía otro nombre y pasó a llamarse Tenzin Gyatso, que es su nombre religioso cuando se convirtió a los 5 años en Dalai Lama. Reinó hasta la ocupación china, en 1950. Luego vendría el exilio en Dharsala, una ciudad del norte de la India, y después de los 20 años empezó a construir una formidable imagen internacional. El mundo entero desconoce qué es el lamaísmo, pero para el mundo entero el Dalai Lama es una figura conocida. El mundo entero no sabe cómo es la teología lamaísta, pero en el mundo hasta resulta familiar ese hombre semicalvo de los anteojos de marco dorado y las túnicas color bordó. ¿Por qué ese hombre que durante más de medio siglo supo ocupar el escenario internacional y construir una imagen, una celebrity, una suerte de rockstar, venerado en el campo del budismo y respetadísimo en todos los demás ámbitos? ¿Por qué dinamitó todo? ¿Qué pasó en ese momento cuando ese niño se paró frente a él en el medio de esa ceremonia y lo hizo besarlo en la boca y luego intentar que le chupara la lengua? ¿Qué pasó por la cabeza del Dalai Lama? ¿Cómo pudo
ocurrir algo así. Bueno, hubo una versión que yo entiendo que sale de los entornos del Dalai Lama, que señala una tradición que viene desde el medioevo en la cultura tibetana, que es saludar sacando la lengua. Yo creo que se refiere a un emperador, porque en aquel tiempo, en el siglo IX, el Tíbet tenía el tamaño de un imperio y abarcaba gran parte de la cordillera del Himalaya. Langdharma se llamó aquel rey que en el siglo IX imperó un puñadito de años, pero en ese puñadito de años, como había abrazado una creencia ancestral, el Bon, empezó a perseguir a los lamaístas. Nunca está claro qué es historia real y qué es leyenda. La historia real y la leyenda se van entrelazando en el río de los tiempos, con el correr del tiempo. Pero digamos que la historia y la leyenda dice que Langdharma se había convertido en un enemigo del budismo que buscó expulsarlo del Himalaya y por eso perseguía a los monjes budistas. Dice la historia o la leyenda, yo pienso más en la leyenda, que Langdharma era una suerte de encarnación demoníaca y la señal era que su lengua era negra. Su lengua era negra. Por eso, al terminar el reinado antibudista de Langdharma, se instaló la costumbre de saludar sacando la lengua. Los tibetanos se saludaban sacando la lengua para mostrar que no era negra y por lo tanto no eran ellos una reencarnación de aquel rey antibudista. Si esa intenta ser una explicación, la verdad es que no sirve para nada, absolutamente para nada. El Dalai Lama bien sabe que esa tradición no justifica nada, que no es una práctica en la actualidad, ni siquiera en el norte de la India, en Dharsala, donde él habita, ¿no? La pregunta sigue en el aire. ¿Qué pasó en la cabeza de ese hombre cuando un niño se puso frente a él y sacó de él un instinto aberrante que dejó estupefacto al mundo y que podría destruir definitivamente una imagen tan inteligente y tan largamente construida?